me puse a ver videos que me tocaban mucho el corazón porque eran videos de soldados volviendo de la guerra y sorprendían a sus hijos y a sus hijas en las escuelas. No sé si le ha pasado eso, que hay unos videos donde llegan de sorpresa y pillan a la esposa ansiosa de verlo. ¿Qué piensan que iba a decir? Pillan a los niños en un estado de shock y cuando los ven, los niños se ponen a llorar. Van al colegio y los profesores se hacen cómplices de ellos y preparan todo un ambiente para que de repente por atrás salga caminando el papá vestido de soldado y vienen un estado de shock para los hijos. Aún en high school se ponen a llorar como niños al ver que pueden reencontrarse con su papá que podría haber muerto en la guerra. Eso también lo vemos en programas donde se han separado hijos de sus madres o padres de sus hijos y después de años los vuelven a reencontrar. Esas separaciones que fueron forzosas, incluso entre hermanos que fueron separados por guerras y después de años vuelven a reencontrarse. Y es muy, muy emotivo ver eso. Hay algo especial en el abrazo de reencuentro entre dos seres que se aman. Amada iglesia Creekside, los que somos padres sabemos que imaginarnos solamente que alguien nos va a arrebatar a nuestros hijos nos produce un pánico quizás intelectual, emocional y hasta físico. Aunque el mundo no se haya enterado, el primer padre que fue separado de sus hijos fue Dios. Y alguien puede decir, bueno, pero ¿por qué dice que fue una separación? Porque Dios creó al hombre para estar con él a su imagen y semejanza. Y vamos a ver de que se le partió, se quebrantó el corazón de un padre cuando alguien se los arrebató. Si alguien dice, no pastor, no estoy de acuerdo con usted. Génesis dice que jamás Dios lloró. Yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús es Dios? Amén. Entonces fíjese Lucas 19, 41 al 44. Jesús siendo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar diciendo, ¿cómo quisiera que tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Un tiempo de visitación. Hermanos, la Biblia dice que Dios odia el divorcio. Eso está en Malaquías 2:16. Pero lamentablemente el divorcio es algo que ocurre en nuestra sociedad. Y cuando una pareja se divorcia, lo primero que tienen que hacer es formular un plan de visitas. Este plan de visitas está estipulado en el contrato de divorcio. ¿Y para qué es esto? Para que se evite el confrontamiento entre los dos padres que no se pueden entender y los niños puedan tener un ambiente más o menos regular, más o menos normal, más o menos estable. Pero por experiencia propia, mis hermanos, les aseguro una cosa: las primeras visitas parentales con límites que se nos dan a nuestros hijos son algo muy doloroso. Son algo que nos destroza porque nunca pensamos que íbamos a pasar por eso. Amada iglesia Creekside, hoy quiero contarles una historia triste, una historia que no todos quisieran escuchar y que lamentablemente no todos la van a entender. Esta historia comienza con la creación del mundo. Esta historia comienza con Dios, el creador del universo, de la tierra y de todo ser viviente. Esta historia comienza diciendo: Dios tiene un corazón más tierno que nadie en el universo. Génesis 1:31 dice: y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí, era bueno en gran manera.
Génesis 1, 27, 28 dice: así que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Creó al varón y a la mujer y los bendijo diciendo: tengan muchos hijos para así poblar el mundo y ejercer control sobre él. En Génesis 2, 8, 9 dice: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos y que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí vemos claramente de que Dios no creó al hombre para dejarlo solo en la tierra. Dios no lo hizo y después le dijo: ahí nos vemos, ahí nos miramos. Sino que creó al hombre y le hizo un ambiente para él, que todo funcionaba en base del hombre. Aún es más increíble, era el tipo de relación que tenía Dios con el hombre. A Dios le gustaba hablar con Adán. A Dios le gustaba proveer para Adán. Génesis nos muestra a un Dios alegre y muy contento con su creación. Y vio Dios que todo era muy bueno. Y Él tomó una posición de cuidado hacia el hombre, de provisión hacia el hombre y de amor hacia el ser humano. Un término teológico muy profundo para describir ese tiempo de Dios con el hombre es el término del Dios sirviente, donde extrañamente se ve a Dios sirviendo a la creación. Y la paradoja de este pensamiento teológico es precisamente que Dios crea todo alrededor del hombre para hacer feliz al hombre. Cuando digo hombre me refiero a la primera pareja. Es para que se sienta completo. Le creó compañía idónea. Le creó lo que él necesitaba, se necesitaban, y los dos fueron hechos a su imagen con un propósito. Cuiden del huerto que les doy. Es decir, Dios crea para satisfacer todas las necesidades y asegurarse que el hombre sea feliz. Y asegurarse que Eva estuviera feliz, que todo fuera perfecto. Y eso hacía feliz a Dios. Dios, como un buen padre creador, proveía con abundancia para Adán y Eva. El ser humano era el amo de toda la creación que hizo Dios. El ser humano tenía probablemente cientos o miles de árboles deliciosos para comer. Era un buffet que tenía. En el huerto no eran un par de árboles, probablemente eran miles de árboles. Pero solamente había uno que estaba prohibido. Y esta era la prohibición de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y todos sabemos lo que pasó, no nos vamos a detener ahí. En el Edén, el hombre falló a la relación con Dios y pecó al comer del fruto prohibido. Ellos inmediatamente perdieron algo. Y ese algo es la inocencia con que miraban todas las cosas. No podemos entender con claridad cómo sucedió esa pérdida de algo que denominamos inocencia. Pero sí sabemos bíblicamente que ocurrieron 3 cosas el día que ellos comieron de ese fruto. Número 1, ellos se vieron desnudos. Número 2, ellos sintieron miedo de Dios. Y número 3, ellos se escondieron de Dios. Génesis 3, 8, 11 dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El resto lo saben. El hombre culpa a la mujer culpa a la serpiente y la serpiente
recibe todo el castigo. Al ver Dios que la relación inicial se había rota, Dios se quebrantó. Fue el primer quebrantamiento en el corazón del Creador. Y la pregunta que se hizo era: ¿cómo voy a permitir que mis hijos, si yo los amo, vivan ahora eternamente sintiéndose desnudos, sintiéndose con miedo de mí y escondiéndose de mí? ¿Cómo voy a permitir eso? En el verso 22 del capítulo 3 vemos que tomó una decisión dolorosa pero muy necesaria. Decidió quitarles la inmortalidad a Adán y Eva para que no sufrieran eternamente esa condición de sentirse desnudos, con miedo y escondiéndose de Dios. Dios no podía permitir que ellos siguieran comiendo del árbol de la vida y fueran eternos en esa condición. Por eso Dios decidió sacarlos del huerto del Edén. Y les estaba haciendo un favor en realidad. Aunque ellos no lo veían en ese momento, Dios les estaba haciendo un favor al transformarlos de seres inmortales a seres mortales. Pero eso no quedó así. Dios comenzó inmediatamente una esperanza de redención para el hombre que amaba. Dios, como buen padre, puso inmediatamente un plan en marcha para que el ser humano pudiera volver a vivir eternamente con Él, pero ahora con la inocencia que perdió, con el apartamiento que todo ser necesita para estar con Dios, que es santidad. Y para lograr esto el hombre debía recobrar algo, y eso es la inocencia. Amada iglesia Crickside, lo que les acabo de narrar es la primera separación que hubo entre Dios y sus hijos. El padre es literalmente separado de sus hijos por un personaje muy macabro, y ese personaje es el pecado. ¿Cuántos de nosotros los padres podríamos soportar que algo o alguien nos arrebatara a nuestros hijos? Después vemos una serie de repeticiones de esta misma tendencia en todo el Antiguo Testamento. Los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron y volvió a destacar la nueva condición de su corazón, que era siempre de continuo hacer lo malo ante los ojos de Dios. Dios ya no vivía con ellos, Dios ya no se paseaba alrededor de ellos como en el huerto, pero Dios miraba la tierra. Y dice Génesis 6, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Se le partió el corazón otra vez. Aquí encontramos el corazón de Dios expuesto para los que pensaron que Dios no tenía corazón. Otras versiones de este mismo versículo dicen: sintió tristeza en su corazón. Otra dice: tuvo mucho dolor. Otra dice: le pesó en su corazón. Otra dice: su corazón se llenó de mucho pesar. Y otra dice: Dios se puso muy triste de haber creado el hombre. Como consecuencia de esta maldad generacional, Dios mandó un diluvio y solamente se halló una familia justa, con un hombre a la cabeza de esa familia, que fue Noé. Otra vez Dios depositó la esperanza en el ser humano con esa familia y salvó a una familia. Después volvió a multiplicarse la tierra, pasaron un par de generaciones y Dios otra vez intenta acercarse al hombre y llama a Abraham. A Abraham le dice: sal de tu tierra y vete al lugar donde yo te guiaré. Solamente por fe. Abraham no tenía Antiguo Testamento, no tenía Torá, no tenía nada. Abraham escuchó a Dios y le creyó, eso fue todo. Abraham creyó en Dios y esa fe se la traspasó a su hijo Isaac. Isaac creyó en Dios
Y esa fe se la traspasó a su hijo Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel. Jacob creyó en Dios y esa fe se la traspasó a su hijo José. Y gracias a la fe y obediencia de José, a través de todos los problemas que pasó en Egipto, Dios a través de José salvó a todos sus hermanos y a Jacob y los llevó a salvo a Egipto. Ahí estuvieron 430 años hasta que Faraón se olvidó de quiénes eran ellos, descendientes de José, que los tenía en alta estima. Y terminaron en esclavitud de una manera increíble, al punto que Dios escuchaba el clamor de los israelitas a mano del látigo del egipcio. Y a través de Moisés Dios libra a un pueblo, pero que este pueblo nunca demostraría que lo ama a Él. Es más, en una ocasión Moisés mismo tuvo que intervenir porque el corazón de Dios estaba tan dolido que había decidido exterminarlo ya. No, ya no puedo más. Siguen haciendo lo mismo, me siguen dando la espalda, siguen adorando a otros dioses, siguen creando dioses de madera, becerros de oro, siguen desnudándose delante de los dioses, siguen haciendo inmoralidad delante de ellos. ¿Cuándo van a entender que yo quiero restaurar la relación que tenía con ellos? ¿Cuándo? Y si no es por Moisés, que interviene a favor de los israelitas y logra apaciguar el corazón triste y quebrantado de Dios, nos quedamos otra vez sin pueblo. Génesis 6, 5, 6 dice: al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal, se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Otra vez con su propio pueblo le pasó lo mismo. Y si no es por Moisés, ¿qué hubiera pasado con el pueblo? Gracias a Moisés Dios tuvo misericordia una vez más por un pueblo que no se la merecía. Pero ahora Dios dijo: ok, va a ser diferente porque le voy a dar leyes. Y ahora van a poder seguir esas leyes. Ahora se las voy a colocar más fácil. El pueblo creció en número y vinieron el tiempo de los jueces, que eran los encargados de hacer cumplir las leyes. ¿Y qué pasó? Los jueces no dieron la medida y el pueblo con los jueces volvía a caer en hacer lo malo ante los ojos de Dios. Ahí vemos a Sansón con su desenfreno sexual, pero era juez. Hasta que el pueblo otra vez le da una puñalada por la espalda a Dios y le dice lo siguiente al profeta. 1 Samuel 8, 4, 9. Finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Verso 7. Haz todo lo que te digan, le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviérteles algo ahora acerca de la manera en que el rey que ellos pidieron los va a tratar. En mi opinión, este es uno de los versículos más tristes de la Biblia. Es cuando Dios realmente dice: no hay caso, a ti no te están rechazando, no me quieren para nada a mí. No quieren que yo sea su rey. Pero ¿sabes qué, Samuel? Déjalo. Que querían rey, que tengan rey. Me gustaría decirles que la época de los reyes en el pueblo de Israel fue un éxito. Que los reyes lograron cambiar el corazón del pueblo. Al contrario, fueron más los reyes malos que le dieron la espalda a Dios que los reyes buenos.
Y la constante era adorar siempre a otros dioses e incluir altares en el terreno que Dios le había dado, la tierra prometida. Producto de eso, Israel fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia. Y después de esos 70 años, Dios les permitió volver a Jerusalén. ¿Y qué creen? Otra vez el pueblo del Señor le da la espalda y comienzan a profesar una religión en la cual no sabían que servían a un Dios vivo, sino que ahora servían una ley. Y el Señor se apartó de ellos por 400 años. No hubo profecía, no hubo palabra, no hubo nada que descendiera del Padre Creador. Al igual que Génesis, con la caída de Adán y Eva, la humanidad volvió a quedarse separada completamente de Dios. Quedó huérfana, sin aparentemente importarle. Amados hermanos y hermanas, ¿alguna vez te has preguntado qué se debe sentir ser un huérfano, transformarse en adulto y un día cualquiera descubrir que tú tenías un padre que nunca quiso abandonarte y que te anda buscando? Lo forzaron a no verte nunca más. Desde ese día que a él lo forzaron a no tenerte a su lado, él ha sacrificado todo por volver a estar contigo. Amada iglesia Creekside, esa es la historia de Dios con el pueblo. Esa es la historia de Dios con la humanidad. Después de esos 400 años de silencio, Dios decide jugársela otra vez para abrazar al hombre, para tocar el corazón del hombre, ese que siempre le falla, que siempre le traiciona, que siempre se olvida de él. Y en Lucas 2:8 dice: en esa misma región habían pastores que pasaban la noche en el campo cuidando a sus rebaños. Allí un ángel del Señor se les apareció y el resplandor de la gloria del Señor los envolvió. Ellos se llenaron de temor, pero el ángel les dijo: no teman, que les traigo una buena noticia que será para todo el pueblo motivo de mucha alegría. Ya no les mando un Moisés, ya no le coloco jueces, ya no le coloco un rey para ustedes. Hoy ha nacido en la ciudad de David, en Belén, un Salvador que es Cristo el Señor. Lo más grande en la historia de la humanidad sucedió cuando Dios mismo, el que creó a Adán y Eva y le arrebataron sus hijos a través del pecado, él mismo decide tomar cartas en el asunto después de muchos casos fallidos del hombre y bajar a la tierra a habitar con ellos, a mostrarles cómo vivir, a mostrarles cuánto les ama, a mostrarles cómo morir y a mostrarles que Él es Dios por sobre la muerte. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Finalmente, el gran reencuentro entre Dios y su amada creación, el ser humano, puede suceder porque Jesús vino a restaurar la relación que había sido rota. E interesantemente aquí se escucha un pensamiento del rey David, el dulce cantor de Israel. En Salmo 8, cuando él dice: cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, y la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, y esto se lo pregunto a usted y me lo pregunto yo: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano para que en él pienses? ¿Qué es la humanidad para que la tomes en cuenta? Hiciste al hombre poco menor que un Dios, que los ángeles, y lo colmaste de gloria y de honra. Lo has hecho Señor de las obras de tus manos, todo lo has puesto debajo de sus pies, todas las ovejas y todos los toros, todos los animales del bosque, las aves del cielo y los peces del mar, todo lo que surca las profundidades del mar. Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, pero aún no entiendo qué le viste al hombre. Amada iglesia Creekside,
Usted y yo no somos dignos de que Jesús haya venido a reencontrarnos, a buscar lo que se había perdido. No somos dignos, pero aún así nosotros necesitamos reencontrarnos con nuestro Padre Celestial. Y el único camino en esta generación, en esta etapa dispensacional de la gracia, es Jesucristo. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ahora la pregunta que quiero hacer en esta tarde, ¿cómo es que ocurre este reencuentro con Dios? ¿Cómo es que ocurre este reencuentro entre nosotros los hijos huérfanos con nuestro Padre a quien le arrebataron los hijos? Este reencuentro tiene 3 fases. Se requieren 3 pasos para tener un reencuentro con nuestro Creador. El primero es el bautismo de arrepentimiento. El segundo es el bautismo en agua. Y el tercero es el bautismo en el Espíritu Santo. El primer bautismo, el de arrepentimiento, comenzó cuando Jesús estaba crucificado en la cruz, sufriendo dolores físicos extremos por lo que sus hijos hicieron en el Edén. Uno de los ladrones que estaba al lado de Jesús, crucificado también, al ver que el otro ladrón se estaba burlando de Jesús, ahí se produjo el primer arrepentido por la cruz. Y en Lucas 23:40 encontramos un ladrón diciéndole al otro, ni siquiera ahora que sufres la misma condena, temes a Dios. Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mis hermanos, el bautismo de arrepentimiento, lo que comúnmente se le llama aceptar a Cristo, no puede suceder si es que no hay un quebrantamiento verdadero en nuestro corazón. Si es que no hay un momento en que nosotros reaccionamos y le decimos a los demás, es que no se dan cuenta que nosotros merecemos ser castigados. Yo merezco ser castigado, pero por eso mismo digo, Señor, ten misericordia de mí. Amada iglesia Creekside, un arrepentimiento verdadero tiene cualidades dolorosas, pero necesarias. Amados hermanos, aceptar a Cristo en nuestro corazón no es una oración rápida de convertimiento. Es necesario reconocer la voz de nuestro Creador. Es necesario reconocer la voz de papá para nosotros realmente tener un encuentro como si nos hubieran abandonado y nos descubrimos que Él nunca nos quiso dejar. No es una oferta barata para un Dios en el cual tengo que repetir una oración y ya soy salvo. Para muchos, cuando se habla de Jesús y de aceptar a Jesús como Señor y Salvador, pareciera que ellos le están haciendo un favor a Dios o a la iglesia. Es imposible que nosotros le hagamos favores a Dios, hermanos. El ser humano es visitado por su Padre que lo creó. Y esa visita tiene que producir un arrepentimiento genuino a nivel interior. El ser humano debe reconocerlo y correr a sus brazos en arrepentimiento verdadero. Debe ser bautizado a través del verdadero arrepentimiento, y eso produce que Dios lo selle con su Espíritu Santo el día que se produce el reencuentro. 1 Corintios 12:13 dice, hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo por un solo Espíritu, y todos hemos recibido el mismo Espíritu. Algunos somos judíos, otros son gentiles, algunos son esclavos y otros son libres, pero todos formamos un solo cuerpo. Este versículo habla del bautismo que ocurre el día que nos reencontramos con nuestro Padre. Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. Tiene que haber un reencuentro, no tiene que haber un sí a medias de alguien que no sabe quién lo está buscando.
Pablo también lo describe como el día en que fueron sellados por el Espíritu Santo. En Efesios 1:13 dice: y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. Ese bautismo de salvación, ese creer en Jesucristo, aceptarlo como Salvador, es sellado por el Espíritu Santo. Ese sello significa propiedad de Dios sobre nuestras almas. En el ambiente espiritual, cualquier persona que haya escuchado, entendido o aceptado el Evangelio de Cristo, tiene el sello del Espíritu Santo en su alma y va a ser reclamada por Dios como su hijo o como su hija. Porque a todos los que creyeron en Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y ese creer no es saber que existe Dios, ese creer es seguir sus enseñanzas. Porque hasta los demonios creen y tiemblan, dice Santiago. Ahora, sí debemos aclarar algo, amados hermanos. Forzar a una persona a repetir una oración de arrepentimiento después de hablarle unos 10-15 minutos de la Biblia no es una evidencia de que esa persona sea salva. En el Nuevo Testamento vemos que cada vez que una persona recibía el bautismo de la salvación o aceptaba a Cristo, había una inversión de tiempo para enseñarles quién era Dios, tal y cual como yo se los he hecho a ustedes. Desde Génesis, desde Abraham, desde Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, de los jueces, de los profetas, de los reyes. Todos fallaron. Y Dios nunca se ha dado por vencido por recuperar la relación que tenía en el huerto del Edén, porque a Él le gustaba conversar con el hombre, le gustaba abrazarlo, le gustaba proveerle, le gustaba mantenerlo, lo amaba y lo sigue amando. Por eso nosotros, cuando enfrentamos el evangelio bíblico, si vemos todo lo que ha sucedido, si conocemos la historia, deberíamos llorar de arrepentimiento, deberíamos conmovernos al saber que nosotros sí tenemos un destino. Y no es la tumba, sino un destino celestial, porque Dios nos va a devolver la eternidad que se perdió en nuestras almas junto a Él. Déleselo fuerte al Señor. Toda persona que acepta al Señor y recibe este arrepentimiento, que es a través del bautismo de arrepentimiento, debe experimentar un arrepentimiento genuino. Esto es llevar a la persona a un lamento profundo. Usted si conociera a un papá que no lo vio desde niño, sí, ¿lo vendría a visitar todos los domingos? ¿O desde ese mismo día le cambiaría la vida? Peor, si se entera que ese papá es Bill Gates, que es el dueño del oro y la plata, ¿no le cambiaría la vida? Si se entera de que ese papá le dice: todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré, confiando que tú vas a estar conectado con mi palabra. Si ese papá le dice: desde ahora en adelante, hijo, ya que nos reencontramos, te aseguro que no te voy a dejar, que yo te voy a proveer. Así como mantengo las aves, así como mantengo los lirios del campo. Mi hijo, mi hija, si usted ha sufrido hasta ahora, no se preocupe, porque ahora usted tiene papá, usted tiene quien lo mantenga físicamente, usted tiene quien mantenga su alma, usted tiene su creador. El bautismo de arrepentimiento es mucho más que una oferta barata de una oración para aceptar a Cristo. Casi todos los que aceptaban a Cristo tenían el conocimiento de quién era Elohim, Jehová, el Dios del Antiguo Testamento. Y ellos lo que hacían era entender de que Jesús era Dios. Ahora nosotros nos encontramos con personas que no tienen idea de que existe Dios, donde han visto películas donde les presentan dioses griegos, dioses de culturas y civilizaciones indias, dioses de Asia, dioses de por aquí, y Jesús es uno más de todos ellos. No puede haber una conversión si no se le explica cuánto ha sufrido el corazón de Dios, el Creador,
para llegar a tener hoy en día la facilidad que se les predica el evangelio de las buenas nuevas. El pastor y escritor Paul Washer lo explica de la siguiente manera. Él dice que muchos presentan a Jesús diciendo: tú sabes que Dios te ama y tiene un plan para tu vida. ¡Wow! Eso es evangelismo. A lo que la persona responde: qué bueno que Dios me ame, porque yo también me amo. Y mi mamá me ama y mi papá me ama. Entonces alguien más me ama. Gloria a Dios ya. Y tiene un plan para mí. Qué bueno, porque yo tengo muchos planes. Estoy a punto de salir de la universidad. Estoy a punto de ser ascendido. Qué bueno que alguien más se una a los buenos planes que tengo yo. ¿Quiere aceptarlo? Sí, vamos. Repite esta oración. Mis hermanos, el Nuevo Testamento nunca muestra eso. Al contrario, el apóstol Pablo escribe en Gálatas 2:20: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Amada iglesia Creekside, un reencuentro verdadero con nuestro Creador debería producir un sello verdadero del Espíritu Santo y una transformación de lo que éramos antes de conocer al papá del que nos separaron. Él nunca quiso dejarnos. Fue la raza humana que permitió que el pecado nos separara. No fue Dios quien nos dejó huérfanos. Por eso Jesucristo, antes de irse, dice una frase bien interesante. Antes de irse, Jesucristo les dice: no os dejaré huérfanos. Reconociendo que en Génesis le habían quitado a sus hijos, pero ya no va a ser así. Si es que hay un reencuentro entre ese hijo, entre esa hija y su Padre Creador. Ahora vivimos, si realmente aceptamos a Cristo y somos bautizados con el arrepentimiento, con los beneficios de ser hijos de Dios, pero con la responsabilidad también de amar y obedecer y vivir una vida como nuestro Padre quiere. No olvidemos nunca que Dios corrige y disciplina a los que ama. Porque nadie, ningún padre que no corrige a sus hijos puede ser padre. Es más, sería huérfano el chico o la chica. Todo padre quiere lo mejor para sus hijos y no quiere que otra vez vuelva a pasar lo mismo que en Génesis. Por eso dejó el Espíritu Santo. Para guiarnos, para perfeccionarnos, para cuidar nuestros corazones, para evitar que nos enfriemos, para evitar que nos vayamos con la serpiente en conversaciones absurdas. Número 2, ¿cómo sucede ese reencuentro? El paso número 2 es el bautismo en agua. Esa es la evidencia de un reencuentro verdadero con el Padre. Es una declaración pública de un reencuentro personal con el Padre. Yo le doy gracias a Dios porque algunos de ustedes han estado preguntando: ¿cuándo son los bautismos, pastor? ¿Cuándo hay bautizos? ¿Cuándo bautizo? Porque ellos entienden que el que se avergüenza de Dios aquí en la tierra, Jesucristo se va a avergonzar de ellos delante de Dios. Ser sumergido en agua simboliza una antigua vida y una nueva vida. Simboliza que nuestra decisión ha sido sepultar al Claudio antiguo y levantarme como un Claudio nuevo. Es una decisión, pero la transformación no ha ocurrido en ese instante en la carne. Hemos visto que los 3 enemigos del hombre y la mujer, ¿cuáles son? La carne, el mundo y Satanás. El bautismo en el agua es el comienzo de nuestra lucha, pero gloria a Dios, porque estando en la mesa del Padre, vamos a comer con Él todos los días. Si nos tiene que corregir, nos va a corregir. Si nos tiene que llamar la atención, nos va a llamar la atención. Pero ya no vamos a ser pródigos. Ya no vamos a estar en la ciudad pasándolo bien gacho con el dinero que Dios nos ha dado, con la vida, con la fuerza, con la juventud. Sino que ahora estamos en la casa del Padre y Él nos corrige, pero comemos todos los días de la mesa.
Por eso a nadie debería impedírsele participar de la cena del Señor mientras esa persona pase con un corazón arrepentido. Marcos 16:6 dice, 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hechos 2:41 dice, fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados en agua, y ese día se añadieron como 3,000 personas, 3,000 bautismos. Yo todavía me acuerdo cuando estábamos ministrando acá bautismo y se me ocurrió decir, hay alguien que se quiera bautizar, y Samuel pasó para acá e inmediatamente se bautizó. Dios bendiga la vida de Samuel, Dios bendiga el futuro de Samuel, Dios bendiga las finanzas de Samuel, Dios bendiga todo lo que le va a ocurrir, porque él no se avergonzó de Cristo. Y número 3, para que ocurra realmente ese reencuentro, tiene que haber un bautismo del Espíritu Santo. Y este es el bautismo que más ha sido mal interpretado. Hechos 8:14-17 dice, los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y Juan. ¿Por qué lo enviaron? Porque no podían creer que los samaritanos, que era un pueblo idólatra, estuvieran recibiendo el mismo evangelio de ellos. Dijeron, ver para creer. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. ¿Pero en qué quedamos? Parte diciendo que se habían enterado de que habían recibido la palabra de Dios, pero no habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Eso se refiere a la llenura. Entonces, cuando estos llegaron, oraron por ellos, le impusieron las manos, dice otra versión, para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Amados hermanos, hermanas de Iglesia Creekside, cada uno de estos bautismos es parte del proceso de reencuentro con nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. El bautismo de salvación es para confirmar que nuestros pecados han sido perdonados y que nuestro hogar ahora está en el cielo, otra vez con nuestro Padre Celestial, pero a través del arrepentimiento genuino. El bautismo en agua es una declaración pública de nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Es declararle al mundo que no nos avergonzamos de haber tomado esta decisión. ¿Somos primerizos? Sí, pero no me avergüenzo de Cristo. Por eso, me zambullo. Y tercero, el bautismo en el Espíritu Santo es lo que nos imparte el poder del Espíritu para ministrar y servir a los demás en la iglesia, aquí en la tierra. El recibir el Espíritu Santo, mis hermanos, no es para hacer chiripiolcas en las iglesias. El recibir el Espíritu Santo es a través de un ministro, bíblicamente, que reconoce que una persona se ha integrado a la iglesia de Cristo después de haber creído y aceptado a Jesucristo, o sea, el bautismo de arrepentimiento, después de haberse bautizado en aguas. Entonces después Dios responde entregándole dones para que ministren al pueblo de Él. Los dones que entrega el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, es para ministrar y edificar la iglesia. No es para ser superhéroes, y tiene que darse dentro de un marco de orden en una iglesia. ¿A poco, pastor, eso es verdad? Una persona que no quiere servir en una iglesia no puede ejercer los dones de la forma que Dios quiere que lo ejerza. Una persona que no está en orden en su iglesia, que no tiene autoridad pero tiene un don, puede andar vendiéndolo afuera, porque la palabra dice que los dones son irrevocables.
Pero él, cuando se presente delante del Señor, si no está en orden, Dios le va a decir, Jesucristo le va a decir: apártate de mí que no te conozco, pero en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé, en tu nombre hice esto. Apártate de mí, nunca te reconocí en el cuerpo de Cristo, en mi cuerpo. El autor Craig Groeschel describe una conversación de una pareja que acababa de mudarse cerca de su iglesia y pidieron consejería. La pareja llegó a su oficina y le dice: hemos estado probando iglesias durante estos últimos meses, pero no hemos encontrado nada que funcione para nosotros. Mírenlo. Fíjese que nos gustó la adoración de una iglesia de allá, pero la enseñanza era más o menos nomás. En otra iglesia nos encantó la enseñanza de los niños y también ministerial, pero el edificio y el ambiente era deplorable. Después fuimos a una iglesia muy linda que nos encantó. Chévere la iglesia, pero nadie nos saludó, nadie nos dio la mano. Nos sentimos muy extraños. Mis hermanos, aquí el autor lo que dice es: ¿cómo es posible que un cristiano llegue a pensar que la iglesia es como un zapato que tiene que quedarle a la medida? ¿Se ha reencontrado usted con su Creador? ¿Ha sido bautizado con el arrepentimiento? ¿Se ha bautizado en aguas como evidencia de que usted no le da miedo ni vergüenza que lo reconozcan como un cristiano? Entonces ahora le van a hacer el servir a Dios donde quiera. Quizás está bien echar una miradita donde me voy a plantar, pero andar de aquí por allá, eso nunca va a permitir que usted tenga poder, porque el Espíritu Santo no puede habitar en usted. El Espíritu Santo habita en las personas que sirven en el cuerpo de Cristo. Un cristiano que ha pasado por los 3 bautismos nunca puede pensar de que las iglesias son un buffet. Al contrario, las iglesias son la oportunidad de poder servir con ansias antes de que parta de este mundo. Un cristiano que ha pasado por los 3 bautismos busca solamente una cosa. ¿Sabe cuál es esa? Servir. 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 Qué lindo que el día que comparto esto, llegan 2 hermanos que estaban sirviendo y siguen sirviendo. Qué lindo es que no me haya dejado solo el Señor y me haya mostrado 2 personas que están dando el ejemplo. 2 personas que parten en orden, con una recomendación de su pastor. 2 personas que representan los 3 bautismos. Generalmente las personas más problemáticas son las que prenden y apagan el proyector. Sí, déjelo ahí. Si está flasheando es porque está calentándose. Y de ahí va a ser la magia, hay que apretar el número 8. No. Generalmente las personas más problemáticas en las iglesias son las que no han pasado los 3 bautismos. Mi hermano, ya no quedan más proyección, así que está bien. Mi hermano Denis, ya no hay más para mostrar, así que estamos bien. Amén. Necesitamos escuderos que se preocupen de que la palabra salga. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, ¿en qué bautismo está usted? Dios nos ha llamado a vivir una vida llena del Espíritu Santo, o sea, llegar hasta el 3er bautismo. Es que a mí me da miedo eso de que pasen adelante, voy a poner las manos y me voy para atrás. Y ya pasan cosas raras. No, mi hermano, el bautismo en el Espíritu Santo va a suceder cuando usted ya haya creído, se haya arrepentido. Ese es el primer bautismo de arrepentimiento. Cuando usted ya se haya bautizado, le demostró a Dios que vale la pena seguir trabajando con usted. Y tercero, usted se pone a servir. Créame que cuando usted está en un servicio, en el tiempo de oración, en algo, el Espíritu Santo va a descender sobre usted y lo va a transformar con dones espirituales para edificación de la iglesia, para servir. El primer don que llegó el día de Pentecostés fue el don de lenguas, que significaba que los que estaban ahí
comenzaron a hablar lenguas de otros idiomas y todos los que estaban extranjeros que estaban ahí podían entender. Ese fue el primer don, el hablar otras lenguas, otros idiomas. Y fue para que todos se enteraran de lo que estuviera pasando. Mi hermano, ¿cuántos de nosotros deseamos el bautismo en el Espíritu Santo? Es que a mí me da miedo, pastor. Yo no quiero terminar como esas hermanas locas de allá de la iglesia donde me escapé. No vas a terminar como loca, vas a terminar como ungida. Tus hijos van a reconocer que tienes el poder de Dios porque no te vas a avergonzar de hablar de Cristo. Esa es la primera evidencia de la llenura del Espíritu Santo, el no tener miedo de hablar de Cristo. Le vas a leer los libros a tus hijos todas las noches porque no te avergüenza decirle a ellos que crees en Jesucristo. Le vas a hablar a tus amigos, a tus amigas de Cristo porque no te avergüenzas de ellos. Vas a hablar en tu colegio, en el mercado, en el trabajo porque no te avergüenzas de decir que eres cristiano. Y lo demás Dios se encarga. Él sabe cómo darte dones especiales. Muchos piensan que los dones son cosas raras que suceden. Mi hermano, hay el don de servicio, el don de ser generoso, el don de hospedar personas. Hay dones que la iglesia necesita. La iglesia de Cristo está necesitando personas que lleguen a la etapa número 3, el bautismo del Espíritu. Nosotros somos la iglesia de Cristo, pero no existimos para que nos sirvan a nosotros. Nosotros somos la evidencia de haber tenido reencuentros con nuestro Creador y estamos aquí para servir. Mi hermano, mi hermana, grábese esto. El que no sirve, no sirve. Hechos 1:8 le coloca el sello al tercer bautismo. Le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis. ¿Cuál es la evidencia de recibir el poder? ¿Y cómo se es testigo? ¿Cómo se es testigo? Han habido debates teológicos donde la pregunta era esta: ¿cómo ser testigos? Y alguien dijo, ser testigo de Jesucristo es abrir la boca solamente cuando es necesario, porque nuestros actos y hechos nos transforman en predicadores. San Francisco de Asís dijo, vayan a predicar y cuando sea necesario abren la boca. Mis hermanos, estamos en un tiempo de crecimiento. La iglesia ya está, vamos a seguir colocando más sillas, podemos hacer 2, 3 servicios. ¿Para qué? Para tener una iglesia que no ha llegado al reencuentro con su Padre. Para tener una iglesia que es un 0 a la izquierda en Bellevue. Para tener una iglesia que calla pero lo pasa bomba en la iglesia. Para tener una iglesia que no tiene la llenura del Espíritu Santo y por eso no mantiene una comunión con Dios y pasa cayendo. Yo quiero salir de ahí, no sé usted. Póngase de pie, por favor.